hablando ya de distintas subcorrientes en términos de esta gran vertiente que nos hace pensar en estas otras claves, las poshumanidades. A continuación vendrá José Carlos Mariátegui, él es curador peruano, estuvo ayer y hoy día en la mañana junto a Jazmín revisando portafolio. Él ha sido el segundo curador, el co-curador de la muestra cuántica que curó junto a Mónica Bello. Mónica Bello es española, trabaja en el CERN en Suiza. Ella está a cargo del programa, hace bastantes años, a cargo del programa de residencias del CERN y cuántica, que está actualmente en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es uno de los nodos de la Villa Cultural. Hoy día es una de las exposiciones más relevantes del centro, está hasta septiembre, pueden indagar en todos los materiales que están colgados en la web del CCCB. Y para terminar el día de hoy va a estar Mía Maquela, ella es artista finlandesa, y también explicar que de alguna manera la conjunción, la feliz conjunción de poder tener durante el segundo periodo expositivo del museo 3 obras que están en esta clave. Bueno, de ahí surge esta necesidad de generar este otro espacio encuentro y por supuesto interrogar también esas experiencias de producción que están en este minuto del reciente montaje que acabamos de inaugurar la semana pasada, ¿no? La mía va a ser la última de las presentaciones del día y la próxima semana, jueves y viernes, continúan otras presentaciones, también de artistas y de teóricos. Eso, voy a dejar con ustedes a Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ti, Alessandra, gracias por la invitación. Les pido un poco de disculpas de antemano que estoy con alergia, así que me voy a estar sonando de repente. Disculpen. Bueno, cuando Alessandra me contactó para... ¿Se escucha bien? Para esta charla, comentamos que un poco la idea sería ofrecer una panorámica más bien general de estos problemas. Yo la verdad... voy a tratar de no meterme tanto en obra artística como tal, sino hablar de problemas más generales. Pero sí, para comenzar, quería contarles un poco cómo llego a esto, para que se entienda también un poco de dónde estoy hablando, ¿no? Si bien yo estudié arte, yo en verdad era científico matemático en la educación media. Nunca fui bueno para arte, tenía promedio 4 de 7. Que la nota mínima. Pero bueno, finalmente terminé en estas áreas y con el tiempo tuve como la grata sorpresa de dar la vuelta y terminar en estos temas de arte, ciencia y tecnología. Esos fueron mis trabajos de grado. Y desde ahí, luego mi tesis de magíster en la Universidad de Buenos Aires, ahí comencé ya a trabajar más directamente sobre temas de poshumanismo y arqueología de medios. En la tesis de grado sí, yo ya me había interesado por el arte interespecie y esa fue un poco mi puerta de entrada. Y se los comento porque de alguna forma hay una serie de preguntas que voy a poner y que tienen que ver con esta charla, que al menos para mí me retrotraen a cuando era mucho más chico y estaba mucho más ligado a la ciencia natural. Realmente no recuerdo que en esa época me interesaba mucho más y los temas como de humanidad, las ciencias sociales realmente no me interesaban nada, no me interesaba tanto el mundo humano, pero bueno, las cosas se dan vuelta y cuando era más niño recuerdo momentos como de estarme haciendo preguntas constantemente como ¿cómo será ser un murciélago? ¿Cómo será ser un mosquito? ¿Cómo será ser una pupa? Sobre todo porque me interesaba mucho esas preguntas como de especulación, ¿no? Que son, no sé, creo que todo niño o niña se hace preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Cómo será ser un mineral, una roca, una mesa, no sé, cualquier cosa? Pero sobre todo con los animales me interesaba porque me llevaba esta pregunta que para mí era súper fascinante de cómo ellos percibían el mundo. ¿Y por qué se los comento? Porque extrañamente, sin que lo haya planeado ni mucho menos, cuando estaba desarrollando mi proyecto de tesis en Buenos Aires, esa pregunta vuelve y es el punto de partida para lo que empiezo a investigar. Entonces, si bien directamente quizás no me voy a meter en ese problema, creo que era importante hacer mención un poco desde dónde nace este interés o estas curiosidades, ¿no? Y por qué continúan llamándome la atención. Y antes de comenzar, sí, respecto a lo mismo, quería hacer un par como de reflexiones iniciales que
que tienen que ver con esto y que para mí era un centro bastante importante del asunto, ¿no? Obviamente esto no lo pensé de niño, esto fue con la edad, porque varias lecturas que lo pude formular de esta forma, ¿no? Pero sí estaba, ¿no?, esta idea de que los mundos de otros organismos y de otros animales no son accesibles para nosotros, entonces solo podemos especular al respecto. A pesar de que la ciencia, y es un problema que vamos a ver un poquito luego, a veces plantea lo contrario. Y en toda esta discusión aparece en algún momento la idea de autopoiesis, Maturana y Varela, que para nosotros además es súper importante, es como un gran tesoro que tenemos en este país. Y yo encontraba súper bella esta idea de que cada organismo genera una realidad distinta a partir de su propio sistema perceptivo cognoscitivo. Y eso, claro, lleva a pensar que existe una infinidad de realidades ajenas, pero que son paralelas a nuestra existencia, a nuestra experiencia como humanos, y que cada organismo, por elemental que sea, ¿no?, configura un mundo, configura un universo. Y al mismo tiempo, la urgencia del momento que estamos viviendo es que la extinción de cada... Ahí debería salir de una especie, no de una especial. La extinción de cada especie es el fin de un universo, es el fin de un mundo que nunca volverá a ser, ¿no? Entonces, este tipo de idea que nos tenía muy metida en la cabeza antes de empezar estos problemas, y me interesa tenerlo como de fondo, ¿no? Ahora, claro, eso viene un poco de antes. Jacob von Exkul, un biólogo importantísimo, va a dar las primeras va a dar pistas importantes para abordar estos problemas que hasta el día de hoy repercuten, ¿no?, en una serie de autores que uno a veces ni se llega a imaginar. Y lo que me parecía muy, muy bonito de su trabajo es esta idea de una infinidad de mundos perceptivos, ¿no?, que si bien están conectados entre sí, igual están incomunicados y son recíprocamente excluyentes. O sea, yo no puedo acceder al mundo perceptivo de un mosquito, el mosquito no puede percibir mi mundo perceptivo, sin embargo, yo puedo ver al mosquito y el mosquito me puede picar, por ejemplo. Von Exkul plantea este abandono de perspectivas antropocéntricas, no solo sobre los estudios de los animales, sino sobre la naturaleza en general. De alguna forma deshumaniza la idea que tenemos de naturaleza, y eso es bastante importante. Y esto surgió en verdad de casualidad. Ahora son cosas que estoy trabajando en el doctorado, pero a partir de esta invitación empecé a revisar estos referentes y me encontré con algunas cositas que yo quería presentar solo como antesala, porque lo que viene después es una discusión bastante del hemisferio norte, digamos, ¿no? Mucho autor anglosajón, franceses, pero tiene que hacer, por ejemplo, ya había... a ver. ¿No? Ahí sí. ¿No? La pantalla es muy... A ver. Ahí. Bueno, no es tan relevante, así que después lo vamos a ver, pero en el fondo son una serie de citas que traje de Ortega y Gasset, de Meditaciones del Quijote y El Espectador, filósofo español, ¿cierto? Donde recupera ideas de von Exkul y ya plantea uno que otro pasaje que podría ser catalogado hoy en día, ¿no?, como poshumanista. Y eso pasa con una serie de otros autores que cuando escribieron no estaban pensando en esto, pero por ejemplo Walter Benjamin también entregó un montón de claves para abordar estos problemas. Y como dijo Alessandra, sí, bien, yo me voy a centrar en otros autores, voy a hablar más de Willem Flusser y Gilbert Simondon, que son quienes trabajan un poco más,
acompañados de Benjamin. Y luego los autores propios de estos debates como Donna Haraway, Rossi Braidotti, en el lado del poshumanismo crítico, y Friedrich Kittler, Wolfgang Ernst y Jussi Palika por el lado de la arqueología rebelde. Mientras voy a hacer como un resumen de lo que sí voy a comenzar ya a trabajar más directamente en esta presentación, que tiene que ver básicamente con un esquema de tres partes. Primero son problemas generales del poshumanismo, para luego, en ese contexto, ver algunos cruces con la teoría de medios y particularmente con la arqueología de medios, para luego ver cómo esto puede repercutir en ciertas prácticas transformadoras, ¿no es cierto? O de transformación, como estaba hablando Alessandra, particularmente a través de los vínculos de arte, ciencia y tecnología. Voy a tratar de resumirlo, porque hay harto material y no creo que alcance a mostrarlo todo, pero un problema que me interesaba fundamentalmente del poshumanismo, cuando empecé a trabajar en él, era uno, la idea de que la categoría del humano era una construcción sociohistórica, ¿no? Partiendo por eso, que al mismo tiempo primero te hace pensar, y nosotros como latinoamericanos lo tenemos más que claro, ¿no es cierto?, cuando se nos enseña historia universal y las discusiones que tenían los europeos sobre si los habitantes de este continente tenían o no alma. Y claro, cosas de ese tipo que hoy en día nos pueden parecer súper aberrantes, pero que recuerden que hace solo 50 años en Estados Unidos el trato a los afroamericanos, y hoy en día la verdad que no es tan distinto, no distaba mucho de eso, ¿no? ¿Para qué hablar los belgas, ¿no? Y otra serie de europeos supuestamente civilizados que los belgas hasta los años 50 tenían zoológicos humanos con niños africanos? Eso como antecedente, y porque también a veces trato de evitar ciertos autores de esos países, pero bueno, es una cosa muy personal en realidad. Por otro lado, lo que sí me interesaba del poshumanismo fue la construcción sociohistórica de la categoría del humano, era también pensar modelos, ¿no es cierto?, de sujeto más allá de un antropocentrismo. Se nos enseña también, ¿no es cierto?, la educación básica y media, de nuevo bajo este esquema de historia universal, la revolución del Renacimiento, ¿cierto?, del pasaje del teocéntrico al antropocéntrico, como un gran logro, ¿no? Pero claro, no es hasta que uno quizá inicia estudios superiores que también se da cuenta de las aporías, los problemas, los límites y los conflictos, ¿no es cierto?, de ese gran logro. Por otra parte, lo que me parecía sumamente interesante era la posibilidad de incorporar las dimensiones humanas del mundo, de los estudios de la cultura, ¿no?, de la historia, de la política, de la sociedad, y actores no humanos. Si bien en algún momento desde el arte yo partí vinculándome más bien a la experimentación con nuevas tecnologías, por estas preguntas de pequeño quizás siempre estuvieron presentes el tema de los animales y eventualmente se fueron combinando, y en un momento que me di cuenta que me interesaba tanto el problema de las tecnologías como de los animales, el poshumanismo se volvió un marco interpretativo súper adecuado para abordar estos problemas. Entonces voy a poner muy cortito lo que tengo que hacer, solo para que lo tengamos ahí en la retina. La verdad que no quiero profundizar en eso, solo era como dejarlo como un antecedente para no pensar que estos son solo estadounidenses, ingleses, ¿cierto?, franceses discutiendo, y que no es tan nuevo tampoco, ¿no? Quizás la formulación bajo este nombre es más nueva, pero hay indicios de hace ya hace un rato. Y ahora pasando un poco a la tesis de magíster, que gran parte de lo que voy a presentar viene de ahí, de lo que estoy haciendo ahora en el doctorado. Al principio partía por este tipo de cosas, ¿no?, de estas simulaciones que empezaban a ver en ciencia de cómo podrían percibir los distintos animales, que son, a mí me parecen casi tiernas de la inocencia que representan, ¿no? Pero que al menos pueden ser ilustrativas, son imágenes que uno puede encontrar en internet, no son gran cosa, pero esto es mi favorita, de la serpiente, ¿no? Pero claramente, a pesar de que estas son simulaciones que la ciencia a veces plantea como así ven estos animales, la verdad que parecen muy ingenuos, bastante, disculpe que lo diga así, pero hasta ridículo pensar que realmente así percibe un animal, ¿no? Digamos, pensando que la percepción de partida no es solamente cómo funciona el ojo, ¿no? Esto es de un gato, de un perro,
Y terminando con eso, esto les voy a mostrar un pequeño video que esto sí a mí me hizo ver que era importante o que no estaba tan errado con los temas que estaba investigando. Que fue claro, fuera de estas cosas inocentes, la ciencia sí estaba haciendo cosas un poco más... No se ve, ¿cierto? ¿Y ahí? Bueno. Estaba haciendo cosas un poco más complejas. Ahí sí. Este es un experimento que cuando lo vi no lo podía creer, pero tampoco se hace creer. Es básicamente un experimento que, con todo este auge de la neurociencia, una serie de científicos estaban tratando de extraer imágenes del cerebro de un gato, ¿no? Y lo que a mí me llamaba la atención, y sobre todo viniendo, por eso les comentaba que yo era científico matemático cuando niño, y para mí eso todavía está muy presente, era la inocencia o el fundamentalismo o el dogmatismo de la mayoría de los científicos que conocía, o ingenieros que muchas veces, que ni siquiera son, con todo respeto, tampoco son científicos, son ingenieros, no es que sea mejor ni peor, pero son disciplinas distintas, sobre estos temas. Entonces, esta búsqueda de la verdad y de explicar el mundo y no asumir las revoluciones científicas, los paradigmas científicos, los cambios en la ciencia, me llamaba mucho la atención. Entonces me llamaba la atención, no sé si ya está el gatito ahí con el chip en la cabeza, que esto se presenta, ¿cierto? Como, esto se presentaba en la noticia que yo estaba leyendo como un logro. O sea, logramos extraer imágenes del cerebro de un gato, pero en ningún momento se abre la caja negra a explicar el método, y que más bien esto, evidentemente, es mucho más cercano, se podría leer mucho más como una construcción sociocultural, ¿no? Que realmente como una verdad científica. De nuevo, el gato no percibe así, esas no son imágenes extraídas por su cerebro, y es claro porque además, no sé si ven, pero la imagen está pixelada, entonces todo el tema es como que el gato, se ven con imágenes pixeladas del cerebro del gato, y lo que me molestaba mucho es que en ningún momento estaba en cuestión el tema de la mediación tecnológica que está detrás del experimento. En un ejemplo mucho más simple es como cuando estudian el comportamiento de los ratones en laboratorio y piensan que así se van a comportar en su hábitat natural. Bueno, volviendo ahora sí a la presentación, cuando empecé a estudiar el tema del poshumanismo, me encontré con esto, ¿no? Obviamente está el tema de los cyborgs, del manifiesto cyborg de Donna Haraway, que es como un hito fundamental de esta discusión, y en general con el tema de los cyborgs uno se imagina esto, ¿no? Que es el imaginario de los 80 de Hollywood. Ahora, en verdad los cyborgs provienen de la investigación aeronáutica de los años 60, la carrera espacial, pero antes de, digamos, para llegar a esto, para llegar a estas imágenes, ¿no? Del humano ampliado, tenemos esto. Este es el primer cyborg documentado como tal, ¿no? En un documento que se llama Astronautics, y es un ratón conectado a una bomba osmótica, que nos lleva ya a los problemas de autorregulación que acá están extendidos, ¿no? Y que acá ya están caricaturizados. Ahora, este imaginario, ¿no? Avanza, ¿no? En los 90, en el anime japonés, por ejemplo en Akira, ¿no? Cobra facetas un poco más interesantes, al menos que lo que estaba haciendo Hollywood en los 80, y en películas como Ghost in the Shell, donde ya se plantea también preguntas un poco más profundas al respecto, ¿no? Parecidas también a las de Blade Runner, la primera. Y en Ghost in the Shell 2 también la presencia de los animales, que es una recurrente. Ahora, todo esto me llevaba de vuelta a estos imaginarios tecnocientíficos de las posibilidades que había abierto la cibernética a lo largo del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y lo que están tratando de hacer las neurociencias hoy en día. Con este tipo de experimentos, ¿no? Hay un mono que también tiene su cerebro conectado, una serie de chips para mover un brazo robótico. Y lo logra, para comer un plátano. Así como esta persona también luego lo hace. Y esto tiene que ver con uno de mis intereses fundamentales, que yo sospechaba, bueno,
que gran parte de estos experimentos que se hacen en animales eventualmente son obviamente trasladados, ¿cierto?, a los humanos. Por ejemplo, todo lo que se habla hoy en día de poner chips a los humanos está mucho antes. Yo lo veía en el campo con las ovejas, con las vacas, en el sur. Y el poshumanismo, después cuando lo empiezo a estudiar, se complejiza porque empiezan a incorporar también ¿cierto? Empiezo a darme cuenta que están las perspectivas decoloniales o postcoloniales, ¿no? Y nos llevan a estos problemas que había comentado antes sobre la posibilidad de que los indígenas tuvieran alma, ¿no? Esta discusión europea de la ilustración. Y así, estas son representaciones, ¿no?, de los habitantes de América, que no van a ser los únicos monstruos en la historia de Occidente. También los siameses, por ejemplo, no van a ser estos seres limítrofes a la identidad humana, que van a alimentar todo un imaginario de lo monstruoso que, la verdad, que yo solo quiero referir. Foucault lo trabajó en extenso, yo no me voy a detener ahí, pero que va a ir informando también una nueva, por así decirlo, mitología que en el siglo XIX, por ejemplo, ya va a tener una primera materialización con Frankenstein como un nuevo Prometeo. Ahora, quería mostrar esto porque en verdad lo que no me interesaba tanto de la discusión poshumanista eran los cyborgs, tipos como Stella, la ampliación del cuerpo con brazos mecánicos. Eso realmente era lo que no me interesaba. Lo que me interesaba del poshumanismo eran más bien autoras como Haraway, que me llevaban a un imaginario más cercano a esto, ¿no?, de la convivencia interespecies, ¿no? Esta es Jane Goodall comunicándose con un chimpancé, ¿no?, que transforma los estudios de la primatología, ¿no?, a través de una aproximación que sus colegas hombres nunca se les había quizás ocurrido realizar. Y este tipo de antecedentes, y con esto ya voy a parar quizás con las imágenes, ya cuando estaba trabajando mi tesis de grado, me iba a referentes artísticos que trabajaran estos problemas interespecie, y encontré algunas obras interesantes en Eduardo Kac, de Brasil. Esto se llama Essay Concerning Human Understanding, donde él propone un diálogo entre una planta y un canal, ¿no?, a través de una conexión telefónica. Pero luego él tiene esta obra que se llama Darker Than Night, donde hace un juego, una simulación, ¿no?, de cómo sería ver a través de los oídos más que ojos de un murciélago. Y en un sistema de ecolocalización, volviendo audible estos sonidos inaudibles para el oído humano. Más allá de si esto en verdad es escuchar como un murciélago o no, no me interesaba. Si me interesaba la metáfora de esto, ponerte en el punto de vista de un murciélago, ¿no?, hacer audible algo que en general no es audible para nuestro sistema perceptivo. Y eso se conecta un poco con, digamos, el comienzo, ¿no?, de estos mundos perceptivos que cada organismo construye y que estaba mencionando. Y finalmente me encontré con trabajos como los de Beatriz da Costa, ¿no?, Pigeon Block, que utiliza las palomas y unos pequeños sensores para hacer un mapa de la contaminación de Los Ángeles, y se da cuenta que, claro, las palomas tienen un comportamiento mucho más capilar que los globos aerostáticos que enviaban para hacer las mediciones, que la comparación podría ser acá en Santiago como el recorrido de las micros amarillas antes de que existiera el Transantiago, que terminaba siendo mucho más representativo en base a esa complejidad, que es lo que después se planeó, ¿no?, bajo esta lógica de buses troncales. Eso era solo para comenzar los antecedentes de cómo llegué a esto, y ahora en verdad me gustaría meterme un poco en los problemas que venía a comentar. El concepto de poshumanismo se ha desarrollado, ¿cierto?, en una multiplicidad de contextos en las últimas décadas. Hoy en día, no sé, hay autoras como Francesca Ferrado que identifican hasta 7 tipos distintos. Yo no me voy a meter en ese tema de tipologías. Sí me interesaba separar el tema de estos cyborgs aumentados, ¿no?, de esta gente que piensa como Hans Moravec o estos tipos de Silicon Valley que el futuro es como que uno va a poder descargar su conciencia en un robot, que de nuevo es una ingenuidad aberrante realmente, y además éticamente muy cuestionable los peligros que hay. Pero bueno, estamos hoy en día conviviendo con estos tipos, la discusión tiene estos tipos, y a mí lo que me interesaba era más bien las perspectivas, ¿no es cierto?,
ya lo dije, Haraway, Hayes, Garidotti, que rechazan ese tipo de imaginarios, ese tipo de discusiones, para más bien plantearlo, ¿cómo decirlo?, bajo la lógica de un poshumanismo crítico, ¿no? Y eso es lo que yo me voy a centrar como paraguas general, el poshumanismo crítico, que puede ser visto, ¿cierto?, bajo esto que ya habíamos comentado de el fin de entender la exclusividad humana, ¿cierto?, como gran paradigma, también un cuestionamiento al antropocentrismo, al humanismo ilustrado y al hombre que propone como centro del mundo, y hombre literalmente, porque no es casualidad que gran parte del poshumanismo, que al menos a mí me interesa, está informado por mujeres formadas en ciencias, ¿no?, que hacen estudios críticos de la ciencia y la tecnología, y además obviamente fuertes activistas tanto feministas como medioambientales. Me interesa dejar clara esa matriz porque obviamente no es lo mismo que estuviera hablando acá un tipo que se quiere aumentar el cuerpo, ¿cierto?, buscando la vida eterna. Ahora, en este marco también, como le dije, entre las perspectivas decoloniales, ¿no?, porque obviamente tanto negros, asiáticos, indígenas y casi todo el mundo quedó fuera de este concepto del humano que los franceses hasta el día de hoy se jactan que levantaron con su gran revolución, ¿cierto?, que tampoco participaban mujeres por si acaso de esa revolución, ¿no?, era un club de toy. Y para hacer una breve catalogación, sí, de algunas genealogías que me interesaban, recurro a Kerry Wolfe, que es un autor estadounidense cercano al deconstructivismo, que plantea 3 genealogías que me parecen interesantes para esta discusión. Una vinculada a la muerte del hombre que propone Foucault en los años 60, Las palabras y las cosas, particularmente hacia el fin de Las palabras y las cosas, que podríamos decir que es una genealogía vinculada a las filosofías antihumanistas y postestructuralistas. Por otro lado, hay otra genealogía que es la que yo más he trabajado, quizás vinculada a la cibernética, ¿no? La mayoría de los autores trabajan quizás en una mezcla entre antihumanismo y cibernética. Y una tercera genealogía vinculada a lo que él llama el dogma antropológico del humanismo, que tiene que ver con el límite entre el animal y el humano. Entonces, estas 3 me interesaban además de sobremanera porque de alguna forma lograban abarcar estos distintos intereses que convocaban mis proyectos, ¿no? Como les dije, me interesaban las relaciones arte, ciencia, tecnología bajo una perspectiva de interespecie. Ahora, los paradigmas cibernéticos del poshumanismo que me interesaban, uno primero fue volver a leer, estudiar cibernética, ¿no? Esta idea interesante de la cibernética, citas de Haraway que me parecían interesantes, las voy a dejar de fondo, voy a resumir, sí, sobre todo la segunda que me interesa. Años después, 20 años después del manifiesto Cyborg que le hizo, o sea, a mí lo que me interesaba, sobre todo la cibernética, era esta forma de concebir a todo como sistemas de comunicación, de procesamiento de información, ¿no? Y esto debería ser como una moneda común para teorizar la existencia, una ontología común, donde todo puede ser entendido a partir de estos parámetros de la cibernética. Y al mismo tiempo, ¿no?, eso le permitía, y por eso la figura de Cyborg era interesante para ella, ¿no?, porque le permitía también hablar no solamente de figuras de la ficción, por eso la plantea como una metáfora, como metáfora de realidad de nuestras subjetividades actuales, y además con el tiempo ella va a prosperar en sus intentos por demostrar o por profundizar en el poder de la ficción, que de nuevo, Flusser y Simondon también me permiten trabajarlo, y esa ficción, este carácter especulativo que yo mencioné antes, también son muy importantes en estos ejercicios de pensar estas nuevas posibilidades de subjetivación. Entonces, para ir resumiendo y pasar al tema de las arqueologías mediales, el poshumanismo crítico plantea para mí una metáfora del mundo como una red de relaciones, donde el humano surge, ¿no?, a partir de estas continuas articulaciones con otros seres, con otras entidades, no necesariamente seres, también con dimensiones humanas, con materiales. Y también es un momento que hoy en día nos lleva a pensar, ¿cómo decirlo?, a reconocer que es un mundo habitado por otros seres distintos a nosotros,
y a tener una cierta humildad, vigilancia, ¿no?, al respecto, ¿no?, tener un cierto cuidado al respecto. En general pensamos que el mundo es solo para nosotros, y al menos yo crecí con estos comerciales que te decían que por cada minuto se cortaban 10.000 hectáreas del Amazonas y los números así, y uno pensaba, bueno, ¿y cómo no se agotó ya? ¿No? Que mueren 1.000 especies por segundo. Estoy exagerando los números, pero realmente, aunque no lo exagerara, son cosas dramáticas. Sobre todo volviendo a esta idea que yo planteé al principio, que no es que se muera un animalito, que no es que no vamos a comer más pollo de un tipo, ¿no? Es que cuando se extingue un organismo, se extingue un universo, ¿no?, que nunca más va a volver a ser, es irreversible, ¿no? Un mundo de experiencias, de percepciones, es otra faceta del universo que nunca más va a volver a existir. Y en medio de esto aparece entonces el sujeto poshumano, de nuevo, bajo una perspectiva relacional, como una amalgama, una colección de componentes heterogéneos, una entidad informático inmaterial, semiótico material también podríamos decir, y que además sus límites atraviesan una continua construcción y reconstrucción, o sea, no son identidades fijas, sino en constante devenir, ¿no?, como lo va a plantear Galidotti después. Creo que ya lo he mencionado casi todo, pero básicamente, para retomar, esto exige, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuevas herramientas epistemológicas para captar esta actividad de actores no humanos, de dimensiones no humanas, incorporarlas en los estudios tanto de la cultura, las ciencias sociales, como en la investigación creativa, la experimentación artística, y finalmente las humanidades se enfrentan al desafío que para entendernos a nosotros como humanos, humanas, se hace cada vez más evidente que tenemos que preguntarnos por otros actores no humanos, y que a partir de eso podemos entender también nuestro lugar en el mundo. Eso un poquito. A partir de esto hago una conexión con la teoría de medios, y ahí es donde ingresa Flusser y Simondon con mucha potencia, otra serie de autores, porque en la teoría de medios me encuentro, ¿cierto?, con al menos los personajes que me interesaban, que es pensar la técnica no en términos de utilidad, ni medios para un fin, sino como dispositivos configuradores de mundo, ¿no?, y configuradores de conducta, de normatividad social, etc., de subjetividad, al fin y al cabo. Por otro lado, también que hoy en día las redes tecnológicas son elementales, entre comillas, en un sentido elementales de los elementos, de fuego, como podría decir fuego, agua, ¿no?, en el sentido que operan por sobre y bajo el humano, ¿no?, que su actividad se escapa de nuestro registro tanto perceptivo como cognitivo. Piensen ustedes la capacidad que tenemos nosotros de imaginar la cantidad de información que circula por la web. La verdad que no podemos, se nos escapa. No es lo mismo que ver el mecanismo de una motora a vapor, donde yo hasta puedo ver los engranajes y es perfectamente entendible. De hecho, yo lo puedo desarmar. Hasta los años 50 no era raro que uno desarmara su auto y lo volviera a armar para aprender cómo funcionaba y así poder manejarlo. Que no puede estar más distante con nuestra relación hoy en día con las tecnologías como esta, ¿no? Se habla de la generación que es nativa digital, pero realmente se relacionan con estas cosas solo como cajas negras, las saben usar, pero no tienen idea de cómo funcionan, ni mucho menos los efectos que tienen sobre ellos. Entonces, este entendimiento para mí resalta una especie de aspecto medioambiental en las redes, ya que hace que entendamos que las redes tecnológicas no son algo que podemos controlar ni manipular directamente, sino que nos exceden. Pero al mismo tiempo, en ese exceso, nos configuran como grupos individuados, como colectivos humanos y como sujetos. Entonces, también tenemos el problema de cuestionar esta agencia como exclusivamente humana, y el desafío de explorar una noción de agencia capaz de incluir las dimensiones tecnológicas y no humanas de la cultura en la producción del conocimiento. Para eso era fundamental desarrollar herramientas para captar la actividad material de los fenómenos mediáticos, porque los medios tecnológicos, de nuevo, si yo los quiero pensar más allá de que yo estoy usando el celular para llamar, y por ejemplo preguntarme cómo la radiación que emite afecta a mi cuerpo, tengo que desarrollar herramientas que me permitan captar esos fenómenos que en general además son invisibles, no son invisibles, pero son imperceptibles para mi cuerpo. Y ahí aparece también este problema de cómo las entidades devienen en su relación o en sus conexiones con otras entidades. Para eso
¿no? Se hace necesario, de nuevo, revisar críticamente los modelos de sujeto tradicional que al menos desde la Ilustración venimos construyendo. Flusser me ayuda un montón en eso, Simondon también, ya lo he dicho. Y para Flusser, el sujeto puede ser visto como un sistema de adquisición, procesamiento, transmisión y almacenamiento de información, ya que él desarrolla una especie de teoría informático-cibernética sobre la cultura. Bajo su perspectiva, el mundo objetivo no pasa de ser una proyección del sistema nervioso, que se configura la realidad a partir de la computación de la información que obtiene del entorno. Pero pasa que hoy en día, la información que obtenemos no proviene solo de nuestro aparato perceptivo, sino cada vez más a partir de una serie de aparatos con los que mantenemos distintas relaciones y que componen el paisaje mediático que habitamos. Podríamos decir que el sujeto accede al mundo a través de una red aparática, pero Flusser advierte que los aparatos, hoy en día, asumen tamaños gigantescos como el aparato estatal o el aparato económico, que se escapan de nuestra cognición, pero también microscópicos, como los microchips, por ejemplo. En ambos casos, amenazando con escapar de nuestra posibilidad de aprenderlos. Entonces tenemos que su actuar se despliega en coordenadas que nuestro sistema perceptivo ni nuestro sistema cognitivo es capaz de, hoy en día, captar. Por eso él también, y acá se cruza, ¿cierto?, con estas problemáticas poco humanistas, su actuar se despliega, ya que esta actuar se despliega, ¿cierto?, más allá de nuestras capacidades cognitivas, perceptivas, el humano también se ve descentrado, a veces hasta el punto de resultar un mero conector en las redes aparáticas. Hoy en día la automatización ha puesto esto mucho más en boga, mucho más en la cotidianidad, también lo podemos ver. Mucha gente, si ustedes hablan con ellos, hacen una especie de monografía del trabajo, empiezan a hablar con gente que trabaja en distintos contextos, se van a dar cuenta que esa gente en realidad está ocupando el rol que antes ocupaba ciertas máquinas, que es ser una conexión, ¿no?, entre algunas redes de trabajo y de tareas. Gente que monitorea, por ejemplo, aparatos, pero que no toma decisiones. Bajo esta perspectiva, la red tecnológica se podría pensar en su totalidad como una condición preindividual para todo sujeto, porque nos antecede, así como antes la naturaleza nos antecedía una condición preindividual para todos nosotros. Y más grave aún, quizás no solamente humanos, porque todos los aparatos tecnológicos que nosotros hemos desarrollado sabemos que afectan a toda la vida. O sea, la extinción de las abejas hoy en día, por ejemplo, tiene que ver con que el Wi-Fi las descoloca y las entorpece. Entonces las pobres no saben cómo comportarse y se desorientan. Para nosotros no es un problema porque no vemos el Wi-Fi, no lo sentimos, pero las abejas sí. Y esa es parte de nuestra desconsideración como seres antropocéntricos que aún somos. Por eso Flusser capta estas insuficiencias del humanismo para dar con los problemas de las sociedades contemporáneas, entiende al sujeto como un punto de informaciones, como un nodo de una red más amplia, y de una red más amplia donde circulan informaciones tanto a través de organismos vivos, sujetos humanos, como objetos inanimados. Es por eso que la teoría que él despliega sobre la sociedad y la cultura se disuelve en los límites materiales y conceptuales entre humanos y el mundo de los objetos. Todos pueden ser vistos como sistemas de información, de comunicación, ¿cierto? Y otro punto, me encuentro entonces con la cibernética de un Haraway, y ahí un poco ya les estoy revelando cuál es mi matriz, ¿no? Y es ver también en la cibernética como un gran cambio de paradigma, que va mucho más allá de lo científico, que se ha instalado hoy en día, es mucho más evidente, como un nuevo paradigma que modifica nuestra experiencia cotidiana. Y ahora sí, con las arqueologías mediales voy a ir un poquito más rápido. Hay algunos antecedentes también, como Gunther Anders, que me parecieron interesantes de mencionar. Él tiene una serie de libros, son 2 volúmenes, que se llama La obsolescencia del hombre, primero del 56, el segundo volumen del 80, donde habla de la destrucción de la vida en la época de la Tercera Revolución. Anders, un poco como Benjamin de los díscolos de la Escuela de Frankfurt,
emigra a Estados Unidos, se salva del nazismo, se mete de lleno en el movimiento antibomba. Y tiene este pasaje muy bonito que habla de la técnica del sujeto de la historia. Y dice, a lo que me refiero es al hecho de que nosotros, y por nosotros entiendo la mayoría de nuestros contemporáneos, incluidos sus hombres de Estado que viven en países industrializados, hemos renunciado, o nos hemos dejado llevar esa renuncia, a considerarnos nosotros mismos, a las naciones, las clases de la humanidad como los sujetos de la historia, a que nos hemos destronado o nos hemos dejado destronar y en nuestro lugar hemos colocado a otros sujetos de la historia, o mejor, a un único sujeto de la técnica. Como se puede ver en la vida cotidiana, cuando estás en el ISAPRE o... A mí me pasó, ¿no? Tenía problemas en la pierna, se me estaba gangrenando y no me querían atender porque la tipa no pillaba el código. Y me decía, no, en serio, me decía, es que el sistema no me deja. Entonces, uno me escucha siempre, es que el sistema, ¿no? El sistema. Cada vez que uno le echa la culpa al sistema, que ni siquiera sabemos qué, abstracto nada más, es una muestra de esto, ¿no? Expuesto décadas antes, donde cuando uno como persona renuncia a su responsabilidad ética y la deriva en objetos técnicos, sistemas técnicos, como le quieran llamar. Y por otro lado, Flusser, contexto, Flusser es un filósofo checo brasileño, escapó de la Segunda Guerra, también toda su familia muere por los nazis. Claro, toda esta gente que estoy hablando tiene historias bien terribles. Se instala en Brasil con su esposo, con la familia de la esposa, filósofo autodidacta, nunca estudió 1 o 2 años de economía en Londres. Trabaja en la fábrica de su abuelo, de su suegro, perdón, fábrica de transistores en Brasil, Sao Paulo, y ahí se empieza a meter con los círculos de intelectuales, los antropofágicos también. Y en los 60 empieza a escribir. La mayoría de su trabajo entre los 60 y los años 80, muere en 91, la primera vez que vuelve a su ciudad natal en Praga, atropellado por un auto. Bueno, él tiene un artículo del año 72 que se llama La consumidora consumida, o la mujer vista por la sociedad que hace consumir o que la consume, que no solamente ya plantea problemas propios de la arqueología, de medios, sino que incluso hay herramientas para una teoría, digamos, como para una crítica feminista al consumo. No la voy a leer, ya que creo que ahí está, la pueden leer, pero él ya advierte que cada vez hay un interés mayor por la arqueología en senso estricto, y que él dice que la arqueología no es solamente la arqueología vinculada a la paleontología o este tipo de ramas, sino que lo entiende también como ecología, psicoanálisis, etimología, mitología, y de una manera muy poética dice una serie de disciplinas que indagan en basuras más activas. Para hacer un resumen bien brutal, la arqueología de medios proviene en gran parte de la arqueología del saber de Foucault. Dejo claro que yo a Foucault lo leo solo desde aquí, yo no soy Foucaultiano, no es ninguna crítica, pero realmente yo no soy experto en Foucault, entonces lo poco que voy a hablar de él es en relación a los autores que lo trabajan, ¿ya? Entonces ya nombramos que Foucault habla de la muerte del hombre en algún momento, además de la arqueología del conocimiento o del saber. Plantea este método arqueológico que a mí lo que me interesa es que plantea un análisis histórico liberado del tema antropológico, ¿no? Centrado en la exterioridad. Y Kittler recupera a Foucault de alguna forma bien reduccionista, voy a decir que parte donde Foucault deja el trabajo, ¿no? Foucault trabajó con textos, Kittler lo lleva hacia otro tipo de archivos. Se concentra en los medios tecnológicos. ¿Y por qué lo hace? Él lo ve también como una forma también de pelearse con la hermenéutica del momento. Y ahí hay una fórmula muy reduccionista también de mi parte, pero que digamos, podríamos decir que lo que hace Kittler es mezclar a Flusser con Lacan y con Charles Weber, la teoría matemática de la información, para pensar una aproximación sobre los medios tecnológicos no hermenéutica, no interpretativa, por eso Charles Weber es importante, y lo que plantea es que hoy en día son los medios tecnológicos y no el humano quienes procesan, almacenan y transmiten la cultura. Por tanto, han descentrado al humano como sujeto histórico y los humanos nos vemos determinados por un a priori histórico que sería la cultura procesada por los medios tecnológicos.
En el curso de Arqueología Medial y Poshumanismo, justamente lo que me interesaba esta crítica a las incapacidades de las lógicas humanistas para dar cuenta del entramado complejo de las materialidades terminológicas contemporáneas. Y Jussi Parikka, no voy a parar la cita porque si ya me estoy pasando mucho el tiempo, va a ser uno de los que para mí no es que aporta quizás tanto a la discusión de las arqueologías mediales, pero sí la sistematiza quizás mejor que ninguno. Y gran parte de lo que yo he estudiado de ese tema, y se lo tengo que dar, ¿no?, son sus libros. Entonces, él para mí, aunque no lo conozco, es también una suerte de profesor, bueno, como todos estos tipos. Pero la diferencia es que Parikka está vivo. Yo en general leo a los muertos, y discuto con ellos, como la mayoría de nosotros. Ahora, a grandes rasgos, no voy a entrar en la diferencia entre Zielinski y Kittler, sí voy a decir que me interesa más Kittler. Zielinski es mucho más humanista en su abordaje, instala a las personas, a los inventores todavía como el centro de su historia, pero sí aporta en el sentido de parar o detener una tendencia que había sobre los estudios históricos de la ciencia y la tecnología en tanto progreso tecnológico y teleológico. Ponen la atención a las continuidades y rupturas, Zielinski también es Foucaultiano, y plantea la idea de que, bueno, que podemos encontrar en otros momentos, en otros contextos, así como en momentos de mayor biodiversidad, pueden haber momentos de una mayor tecnodiversidad, en otras culturas, en otros momentos históricos. Entonces, que esta idea de que la tecnología evoluciona pero siempre a lo complejo es totalmente cuestionable. Por otro lado, recupera la idea de los tiempos profundos de la geología, que aquí sí hace un aporte interesante, que sobre todo va a desarrollar más Parikka. En tanto, Parikka va a tomar esta idea de un tiempo profundo de los medios para, a través de autores como Deleuze o Manuel de Landa, que incorporan estas discusiones de los nuevos materialismos, llevarlo hacia una geología de los medios. O sea, pensar que la historia de los medios no empiezan, por ejemplo, con el siglo XIX y estos grandes inventores como Edison, etc., sino que podemos rastrearnos hace millones de años atrás con las primeras formaciones, por ejemplo, las tierras raras, que tanto se habla hoy en día, de minerales como el litio, el cobre, etcétera, etcétera. ¿Qué me interesa de eso? Que nos habla de un problema de temporalidades no humanas, ¿no? Y que también nos lleva a pensar las geologías políticas del desarrollo tecnocientífico en tiempos, hoy en día, del antropoceno. Eso suena medio complejo, pero voy a tratar de explicarlo con palabras más simples a través de esto. Para que esto exista, y que yo lo vote al par de años, tuvieron que pasar millones de años para que, por ejemplo, el litio y una serie de minerales y tierras raras se formaran. Ahora, cuando yo vote esto, esas tierras no van a volver. Entonces, estos problemas de la obsolescencia programada, de las microtemporalidades de los medios tecnológicos que plantea lo digital, se conectan con estas macrotemporalidades de los tiempos terrestres y de la formación, no solo de minerales, sino también podría llevar lo mismo a la formación de organismos vivos, ¿no? Y este es un gran problema que tenemos hoy en día, que seguimos relacionándonos con el mundo a partir de nuestras temporalidades humanas, sin ver cómo estamos modificando temporalidades que van mucho más allá de nosotros y que, al menos bajo mi perspectiva, pueden ser mucho más importantes que nosotros. Tampoco soy de los que piensan que hay que rescatar a los gatitos en situación de calle, como escucho acá en el metro, antes que a las personas. Pero sí creo una responsabilidad que, digamos, para subir una selfie en Instagram quizás vamos a decretar, ¿no?, los recursos minerales que van a tardar millones de años en reponerse. O que dejemos que las empresas funcionen más con una lógica de obsolescencia programada para que un par de tipos puedan hacerse en América. No es casual la metáfora, por enésima vez. Para ir cerrando, las materialidades tecnológicas registran el mundo en coordenadas no humanas que nos exceden, que se escapan de nuestro registro. En los medios técnicos, de nuevo, registran el mundo también en dimensiones físicas que escapan de nuestras intenciones y nuestros significados como humanos. Por eso, el desarrollo de estas herramientas conceptuales para poder captar esto es fundamental, y también este entendimiento ecológico, por así decirlo, de las materialidades que involucran humanos, no humanos, artefactos, medios tecnológicos, etc. Esto también nos permitiría pensar a la historia de los medios como una gran historia de experimentación con distintos materiales. Indagar en la agenda escondida de estos artefactos tecnomateriales y dejar de armar narrativas humanas para humanizarlos y volverlos aprensibles a nosotros,
sino tratar de conectarlos y entenderlos en sus propias dimensiones físicas, en sus propias formas de operación. Eso nos permitiría captar la especificidad de la agencia de la materia mediática y desarrollar aproximaciones no antropocéntricas. Es acá, en la geología de medios que plantea Parica, donde se vincula el antropoceno, la teoría de medios, el nuevo materialismo, el poshumanismo. Y que bueno, ya creo que ya se los comenté sobre la sostenibilidad también de estas prácticas. Problematizar el vocabulario tecnopolítico de la inmaterialidad digital. Esto era una misión súper importante, al menos cuando yo empecé estos temas, que estaba cansado de que la gente hablara de lo digital como inmaterial, que es ridículo, o sea, es realmente ridículo. Es un nuevo tipo de materialidad, quizás electromagnética, ¿no? Son otras dimensiones físicas, pero es material igual. Y tenemos que darnos el trabajo, aunque sea difícil, de pensar esas materialidades, ¿no? Más allá de la arcilla. La arcilla, el granito no son las únicas materialidades para los artistas, ni para los diseñadores. Para ir cerrando, sí voy a leer esto, que es una cita de Parica. Existe una historia de las invenciones completamente distinta a lo que solemos encontrar en las industrias creativas o en el contexto de la historia de los medios. Es una historia alternativa, no humana. La tierra y las rocas podrían actuar como medios para almacenar el paso del tiempo. Las ondas electromagnéticas transmitirían y serían recogidas accidentalmente por las antenas naturales. Una nueva arqueología de lo material pretende investigar cómo los sedimentos participan en la esfera biopolítica contemporánea. Una geología de las tecnologías de los medios. De hecho, la materialidad no está compuesta por máquinas, sólidos, cosas o incluso objetos. La materialidad se filtra en muchas direcciones, tal como lo demuestran los residuos electrónicos o los efectos de contaminación electromagnética. Es transformacional, ecológica y multiescalar. Y voy a, creo que cortar acá, ¿no? Corto acá y dejo pendiente el tema de cómo esto afecta el arte, para preguntas o comentarios después, que ustedes se les pueden unir. Muchas gracias.